Bien, entramos en la tercera parte del tema 2, que está dedicado al convertidor boost, que es el elevador de tensión. Y antes de entrar en el análisis, bueno, la topología del circuito es esta de aquí, y el comportamiento va a ser muy similar al visto en la segunda parte, en el convertidor back. Así que, puesto que todo el desarrollo de esta tercera parte va a ser idéntica a lo de la segunda parte, resulta muy recomendable haberse visto primero la parte anterior, puesto que el análisis de esta es, como digo, es idéntico. Bien, este convertidor lo que va a hacer va a ser elevar la tensión. Pues si partimos, por ejemplo, de una tensión de 50 voltios en la entrada, bueno, pues podremos tener a la salida pues unas tensiones de 100 voltios y para su análisis debemos de tener las siguientes consideraciones. Exactamente igual que hemos hecho antes, si ponemos este punto a masa y llevamos la tensión en A a la tensión que tenemos en la entrada y la tensión en B la que tenemos en la salida, la tensión en A en esos convertidores vamos a suponer siempre, bueno, vamos a asegurar siempre de que esa tensión en A es siempre menor que la tensión en B. Esto es un convertidor elevador de tensión que durante un ciclo T sub S de conmutación, las tensiones en A y en B vamos a suponerlas constantes. Como hemos dicho antes, pueden haber pequeñas variaciones, pero mucho más lentas que lo que supone un periodo de conmutación T sub S. A lo largo de tiempo mayor de T sub S, las tensiones en A y en B podrán cambiar, bien, como decíamos también antes, en A principalmente por cambios externos al convertidor. Esto es porque esa tensión provenga de un sitio donde haya una variación de tensión, o bien en B habitualmente por el deseo del usuario mediante cambios en el ciclo de trabajo D. Y además, por la primera ley de Kirchhoff, en este caso, aplicada a este nudo de aquí, podemos escribir que la corriente por el diodo es igual a la corriente del condensador más la corriente de salida, siempre en función del tiempo. Y el razonamiento es el mismo de antes. En este caso, si aplicamos el valor medio a la expresión anterior, nos encontramos con que el valor medio de la corriente por el diodo es igual al valor medio de la corriente por la salida, la cual vamos a suponer siempre constante. Y donde ese término de aquí, bueno, pues como dijimos en el tema 1, la corriente media por un condensador a lo largo de un periodo, pues es igual a 0. ¿De acuerdo? Con lo cual deducimos que la corriente por el diodo media va a ser igual a la corriente por la salida en valor medio también. Bien, esto vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho antes. Cuando yo aplico la primera ley de Kirchhoff aquí, la puedo aplicar en función del tiempo y decir que la I sub D en función del tiempo es igual a la corriente por el condensador en función del tiempo más la corriente de salida en función del tiempo, que a pesar de ser en función del tiempo, como estamos diciendo que prácticamente la tensión es constante, con una corriente constante, o bien la puedo decir en términos de valores medios y decir que esa corriente, la corriente media por el diodo, es igual a la corriente media por la salida más 0, porque esta de aquí es 0. Bien, si ahora abordo el funcionamiento de este convertidor boost en conducción continua, luego veremos también el caso límite y la conducción discontinua, pero si la abordamos en primer lugar en conducción continua, bueno, pues el mismo planteamiento que hemos hecho antes, con la misma secuencia. Tengo el interruptor, que lo abrimos y cerramos de esta manera. Observemos aquí tenemos este interruptor que lo vamos a abrir y cerrar. La bobina la tengo ahora puesta en la entrada. Tengo el diodo puesto a continuación de la bobina. Y bien, si me planteo los instantes de tiempo, exactamente igual que antes. Esto aquí es el periodo de conmutación. Este primer periodo es el tiempo de conducción en on del diodo, del interruptor. Y este aquí sería el tiempo de off, relacionados todos a través de la variable de ciclo de trabajo. Si me pregunto ahora por cuánto vale la tensión en la bobina para cada uno de estos ciclos de interrupción, de conmutación del interruptor, pues en el primer ciclo, cuando tenemos el interruptor cerrado, ese interruptor está cerrado y por tanto la tensión en la bobina, si establecemos la segunda de Kirchhoff a esta malla, veo que esa V sub L es igual a la V sub I. Por tanto, en este primer tramo, la corriente por la bobina es esta de aquí. ¿De acuerdo? Perdón, la tensión en borde de la bobina es V sub I. No lo he dicho, se me ha pasado cuando he comentado lo del interruptor cerrado, pero cuando cerramos el interruptor, si yo tengo en la tensión de salida una tensión positiva, si esta V sub 0 es positiva, y esta vez con la segunda ley de Kirchhoff me sale o veré que el diodo está en off, está sin conducir, o actúa como interruptor abierto. Vale, seguidamente, si me pregunto por cuánto vale la corriente por la bobina, pues exactamente igual que antes, partiendo de un valor mínimo del que arrancaría. Si mi tensión en borde de la bobina vale V sub I, la corriente por la bobina subirá con una pendiente constante y de valor V sub I partido entre L. Bien, si yo ahora abro el interruptor,
Resulta que justo antes de abrir el interruptor, mientras el interruptor estaba cerrado, la corriente por la bobina había adquirido este valor de aquí, esta corriente ISL máxima, que bueno, pues que sea la que sea. En el momento en el que yo abro el interruptor, justamente un diferencial del tiempo antes, estaba pasando una corriente por la bobina que es de este valor, y cuando yo lo abro, antes circulaba por el interruptor, pero al abrir el interruptor, esta corriente que circulaba debe de continuar circulando. Y para ello lo que hace es que lo hace a través del diodo, que lo tiene pues en la dirección correcta, ¿de acuerdo? Así que el diodo ahora, para la siguiente parte, cuando yo abro el interruptor y lo dejo en off, el diodo funciona, el diodo conduce, y la tensión que tengo en borne de la bobina, si establezco la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me encuentro con que V sub I es igual a V sub L más V sub 0, y si ahí despejo la V sub L, me encuentro con que la tensión V sub L es igual a la V sub I menos la V sub 0. Observad que el valor lo he puesto aquí abajo, esta V sub I menos V sub 0 lo he puesto aquí abajo, porque la V sub I estábamos diciendo siempre que es menor que la V sub 0 por ser elevador, por tanto el valor V sub I menos V sub 0 es un valor negativo que vendrá por aquí abajo. Por tanto, al ser un valor negativo, la pendiente de la corriente que circula por la bobina tendrá también una pendiente negativa y será ahora de valor V sub I menos V sub 0 partido entre L. Bien, esto se repetirá cuando el interruptor vuelva a cerrarse indefinidamente. Tendremos, por tanto, también una corriente media por la bobina y tendremos también un incremento de L. Muy importante observar lo siguiente, y es que antes en el back la corriente media que circulaba por la bobina coincidía con la corriente media que tenía a la salida, pero aquí ahora, puesto que la bobina está situada en este punto, la corriente media que circula por la bobina coincide con la corriente media de entrada a mi circuito, esta I sub I. ¿De acuerdo? Esto me va a obligar luego al final a hacer un pequeño cambio de variable para pasarlo al dominio de la I sub 0 a alguna de las soluciones. Bien, pues esto es lo que aparece en esas transparencias, que es la que hemos descrito, donde tenemos la forma de onda de tensión en borne de la bobina y la corriente que circula por la bobina. Nos queda ahora obtener la relación que hay entre la tensión de entrada y tensión de salida, que lo vamos a hacer exactamente igual que hacíamos antes, igualando las áreas de la tensión en borne de la bobina para asegurarnos de que su valor medio sea igual a 0 a lo largo de un periodo. Y ese es el caso. Esta es la tensión en bornes de la bobina, está aquí la corriente que circula por la bobina. Y si yo igualo el área que tengo en A, el área que tengo en A es dTs, que es lo que mide de base por la altura que sube sub I, esa área tiene que ser igual a 1 menos d por ts, que es lo que mide de base por la v sub I menos la v sub 0, y en régimen permanente, puesto que ambas áreas son iguales, me queda esta expresión. Y de esta expresión, si obtengo la relación v sub 0 partido entre v sub I, me queda esta relación de aquí, v sub 0 partido entre v sub I igual a 1 menos d, que es la función de transferencia en gran señal, siempre y cuando estemos en conjunción continua en este convertidor. Recordemos también que, bueno, para tener un cierto paralelismo entre los dos desarrollos, que esta relación antes en el convertidor back me daba igual a d, bueno, pues ahora resulta que es 1 partido entre 1 menos d. Observad una cosa, y es que si la d es un parámetro de ciclo de trabajo que puede variar entre 0 y 1, dependiendo de cuál sea esa relación entre el nivel alto y el nivel bajo, si varía entre 0 y 1, en el back efectivamente la relación v sub 0 v sub I me daba entre 0 y 1, puesto que era un convertidor reductor, mientras que en este de aquí, cuando esto me varíe entre 0 y 1, la relación v sub 0 v sub I me puede cambiar desde 0 hasta infinito. Si pusiera una D próximo a 1, obtendría una relación v sub 0 v sub I, le pondría 5 voltios y podría llegar a tener incluso una tensión pues, muy alta en la salida. Esto luego veremos que en la práctica no es posible tal y como lo estoy planteando. Si bien lo he dicho en cuanto a tensiones, la relación que hay en cuanto a corrientes, partiendo del mismo hecho que hemos comentado en los convertidores back, de que la potencia que tengo en la entrada es igual a la potencia que tengo en la salida, el producto de la tensión V sub 0 por I sub 0 tiene que ser igual al producto de la V sub I por la I sub I, y de esta relación, y empleando esta otra relación también, se obtiene que la I sub 0 partido entre la I sub I es igual a 1 menos D en los convertidores boost. Bien, en cuanto al resado de corriente, el resado de corriente lo calculábamos como este incremento de I sub L. El incremento de I sub L, bueno, pues si conozco que esto de aquí es D por T sub S y conozco la pendiente que es V sub I por L, ese incremento de I sub L me queda esta expresión de aquí que es V sub I partido entre L por D por TS. Lo que he comentado antes de este deseo de intentar tener una tensión en la salida infinita a partir de una tensión V sub 0, pues no sé, de 10 voltios con tal de poner una D próxima a la unidad,
en la práctica no ocurre así, debido a los elementos, a la realidad de los componentes que conforman el circuito. En particular, las bobinas, la bobina que compone el circuito lleva una pequeña resistencia en serie por el propio cable con la que se conforma la bobina. Lo mismo ocurre con los condensadores, y al final lo que ocurre es que si bien la relación entre la V sub 0 y la V sub I en función de D debería hacer una curva como esta, ¿de acuerdo? Partiendo desde el valor de la unidad, subiendo hasta el infinito de forma ideal, en la práctica la curva pues sale de esta manera, ¿de acuerdo? Donde la expresión de esta relación V sub 0 V sub I máxima que podemos encontrar se puede demostrar que sale igual a 1/2 de la raíz cuadrada de R a partir de la resistencia que presenta la bobina, y ese valor máximo se alcanza para una D de esta de aquí abajo, como se está indicando. Bien, visto entonces el resultado de la corriente y visto entonces cuál es la relación entre la tensión de entrada y tensión de salida, y también en corriente de entrada y corriente de salida, me puedo preguntar por cuánto vale la tensión de salida de rizado en la salida en conducción continua. Este valor, insisto, me es muy importante porque cuando yo hago el diseño de un convertidor de ese tipo, uno de los parámetros que condiciona mi diseño, bueno, pues es cuánto es el valor del rizado que acepto tener en la salida en ese tipo de convertidores. Bien, en ese tipo de convertidores, si yo hago el análisis otra vez, como hemos hecho antes, encontraba que cuando el interruptor estaba en on y en off y en on tenía esta forma, la onda de corriente tenía esta de aquí, que es la que hemos expresado en la parte anterior. Y ahora me voy a preguntar por cuánto vale la corriente por el condensador. Observad que en el razonamiento, que es idéntico paralelo al que hemos hecho en el convertidor back, la corriente que circulaba por aquí en el convertidor back, en el anterior, en la segunda parte, esta I sub L era igual a la I sub 0. Y ahora esta I sub L pues, es igual a la I sub I, a la corriente de entrada, ¿de acuerdo? Bien, pues si empezamos a preguntarnos o a recordar, fijaros que cuando el interruptor estaba en on, la corriente circulaba por esta vía, y tenía esta corriente de entrada, y que es la que circulaba por la bobina, mientras que cuando estaba en off era este otro segmento, la corriente circulaba de esta manera. La corriente que circulaba por la bobina y por el diodo se dividía en dos entre el condensador y la resistencia y volvía a circular aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues si ahora me pregunto por la corriente por el diodo, no tengo más que reflexionar en lo que acabo de decir para obtener cuáles son las formas de onda. Y es que en la primera de las partes, cuando la corriente circulaba por el interruptor, habíamos dicho que el diodo estaba en off, y eso me da directamente cuánto vale la corriente por el diodo, que es 0. Bien, pues visto esto entonces, cuando el interruptor está en off, tenemos la corriente que circula por la bobina pasando por el diodo. Esto es, cuando el interruptor está en off, en esa segunda parte, resulta que la corriente que circula por la bobina es idéntica a la corriente que circula por el diodo. Luego, por tanto, si yo me pregunto ahora por cuál es la corriente que circula por el diodo, esa corriente que circula por el diodo es la misma que circula por la bobina. O sea, lo que tengo que hacer para obtener la forma de onda por el diodo es trasladar ese segmento a la curva del diodo para decir que esta es la corriente que circula por el diodo. Bien, de esta corriente pues tendremos una corriente máxima que circulará por el diodo. Esta corriente máxima es muy importante para decidir qué diodo pongo. Cuando yo selecciono un diodo, uno de los parámetros que busco para decidir qué diodo pongo es la corriente máxima que tiene que soportar. Bueno, pues aquí la tengo, es la corriente máxima que circula también por la bobina, ¿ok? Y voy a tener también pues un valor de corriente media que circula por el diodo. Y observad una cosa, aquí he puesto que la corriente media que circula por el diodo es igual a la corriente media que circula por la salida. ¿Por qué? Porque tal y como hemos dicho al principio, la corriente media que circula por el diodo es igual a la corriente media que me proporciona la salida más la corriente media que pasa por el condensador, pero habíamos dicho que era 0 en un condensador, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, lo que tengo es que esta corriente media que circula por el diodo es igual a la corriente media de salida, esta relación de aquí. Si ahora me pregunto por cuánto vale la corriente por el condensador, pues voy a razonar de la misma manera. Esa corriente por el condensador es igual a la corriente por el diodo, perdón, es igual a la corriente por el condensador más la corriente por la salida. Esa es la I sub 0, y por tanto me queda que la corriente por el diodo en función del tiempo es igual a la corriente por el condensador en función del tiempo más la I sub 0 de salida. Y por tanto, si yo lo que busco la corriente por el condensador en función del tiempo, es la misma forma de onda que tengo en el diodo, esto es, la corriente que circula por el condensador es la misma que tengo en el diodo, esta de aquí,
a la cual lo único que tengo que hacer es restarle el valor de sub 0, esto es, restarle precisamente su valor medio. Con lo cual lo que tengo es esta forma, pero representada sobre este eje de abscisas, que es eso de ahí. Este es el valor de la corriente que circula por el condensador. Vale, ya conozco el valor de la corriente que circula por el condensador, pero a mí me están preguntando por cuánto vale el rizado en la tensión de salida en conducción continua. Bueno, pues si tengo una corriente por el condensador y quiero obtener la corriente por el condensador, lo único que tengo que hacer es integrar, perdón, la tensión en borón del condensador, lo único que tengo que hacer es integrar esta forma. Antes de ello, observar una cosa. El valor de este mínimo, de esta parte horizontal, de la corriente por el condensador, vale menos I sub 0. ¿Por qué? Recordemos que para obtener esta forma de aquí de la corriente por el condensador, lo que he hecho ha sido cogerme la corriente por el diodo y restarle su valor medio. El valor medio de la corriente por el diodo era igual a la corriente de salida, ese I sub 0, es esto de aquí, ¿de acuerdo? Si yo a este valor de tensión, perdón, de corriente, que es 0, le resto la I sub 0, bueno, pues este valor de aquí vale menos I sub 0, como tiene que ser, ¿de acuerdo? Vale, pues como estaba diciendo, lo que tengo que hacer para obtener la tensión en borne del condensador es simplemente integrar la corriente que pasa por el condensador y dividirlo entre una partida entre C. ¿Cómo será esta forma de onda? De forma muy similar a lo que hemos explicado cuando hablábamos del convertidor Buck. Si yo tengo una tensión constante, perdón, una corriente constante, que sería esta I sub C, en este primer segmento, donde la corriente es constante y negativa, y lo que hago es que la integro, bueno, pues lo que me va a dar va a ser una recta, debido a esa integración, dependiente, pues menos I sub 0, que es el valor constante que tiene, saldría fuera, partido entre C, me da esa pendiente que tiene ahí de menos I sub 0 partido entre C. Y ahora, si me pregunto por la integral de esa segunda parte, yo sé de momento que va a empezar desde aquí, porque es un condensador y su tensión no puede tener cambios bruscos, va a partir desde aquí. Y como lo que tengo que integrar es una recta o una función lineal que depende de t, si la integro respecto de esa t, lo que me va a quedar, como es una recta, me va a quedar una parábola, como ocurría antes. Una parábola cuyo máximo o mínimo coincidirá cuando ésta pase por 0. Aquí no pasa por 0, porque no llega a 0. Pero si la prolongo, llegará hasta aquí, y más o menos por esta altura es por donde estará ese máximo o ese mínimo. Ya me queda preguntarme si es un máximo o es un mínimo. Si esta parábola, de la forma que sea, su derivada es esta de aquí, si la vuelvo a derivar me queda una pendiente negativa, y por tanto, al ser una pendiente negativa, lo que voy a obtener en esa parábola va a ser en este punto un máximo. Me quedará de esta manera. Esa es la parábola y tendremos un máximo donde, si continuara esta recta, cuando llegara a 0, ahí tendríamos el máximo de la tensión en borne del condensador. Pero como no llegamos a ella, pues esta parte la he puesto punteada, porque en realidad se va a cortar aquí. Esta va a ser la intención que va a tener la tensión en el condensador, de dibujar una parábola, pero antes vamos a cambiar de nuevo el estado del interruptor y aquí se va a abortarse esa evolución para volver de nuevo a repetirse esta zona de aquí y a dibujar esa recta que nos queda pendiente. Por tanto, al final obtenemos es que el incremento de tensión en la salida, la tensión pico a pico, pues va a ser esta de aquí. Y su cálculo es muy sencillo, porque nos vamos a basar, antes era más complicado, teníamos una integral por medio, un área, pero es que aquí es muy sencillo, porque tenemos este tramo, que es una línea recta, donde en horizontal vale dts, y la pendiente es I sub 0 partido entre C. Luego, por tanto, ese incremento de la tensión en bornes de la salida vale el dts, que es la parte horizontal, multiplicado por la pendiente, que es I sub 0 partido entre C. Y ahí con eso hemos ya obtenido esa tensión de rizado de pico a pico en el converter. Bien, pues todo esto es lo que está explicado en esta transparencia, que es el punto de partida de las imágenes anteriores. Aquí teníamos el circuito, esta es la corriente que circula por el diodo con su corriente de pico y su pendiente y sus tiempos, la forma de onda de la tensión en bornes de la carga, de la tensión de salida, la corriente por la bobina, que también lo hemos comentado antes, la descarga y la carga, ¿de acuerdo? Este sub 0, perdón, la corriente por el condensador, estaba diciendo. Y al final las expresiones. De esas expresiones comentar un par de cosas nada más. Y es que aquí, donde la expresión que he puesto yo antes, aquí la I sub 0 la han expresado también como V sub 0 partido entre R, dando lugar pues a esta otra expresión de la tensión de rizado que tenemos en la salida respecto a la tensión de salida. Y me queda como D por TS partido entre R por C, y en esta última lo que hacemos es que cambiamos la R por C
por, bueno, le llamamos tau como constante de tiempo del par R por C del circuito. Bien, ¿cuál es el límite también ahora, de forma muy pareja a lo que vimos en la segunda parte del tema dedicado al convertidor BAC? Aquí vamos a ver también el límite que hay entre la conducción continua y la conducción discontinua, de una forma muy similar, porque recordemos que lo que se trata es de ver en qué momento esa onda triangular que circula de corriente por la bobina llega a apoyarse en el eje de abscisas. Como condición de apoyo en el eje de abscisas, lo que exigimos es que la corriente media por la bobina sea la mitad del incremento de I sub L que tenemos en ella. ¿De acuerdo? Esa es la condición de conducción discontinua. Bien, pues si eso lo aplicamos, recordemos que de la página anterior, de la página 11, teníamos que el incremento de corriente por la bobina era igual a la V sub I partido entre L por D por DTS, y teníamos estas relaciones en el campo de la tensión, V sub 0 partido entre V sub I me daba igual a 1 partido entre D, o despejando D me quedaba igual a esto. Bien, pues en tales condiciones, si yo quiero calcular cuánto vale el valor mínimo de la corriente que me puede circular por la bobina que me asegure la conducción continua, esto me queda igual a la corriente de pico que circula por la bobina en ese caso, ¿de acuerdo? Partido entre 2, o de forma más genérica el incremento de L partido entre 2, y esto, bueno, pues si sustituyo simplemente lo que hemos visto antes, ahí tengo la I sub L mínima que me asegura la conducción continua, de eso aquí os hablaré luego. Por definición es esto, lo mismo es el incremento de L partido entre 2, aquí mantengo el 1 partido entre 2 y me he cogido este incremento de L. De aquí lo que he hecho ha sido despejar la V sub I, sustituir la V sub I por la que me da aquí y ponerlo aquí en función de la V sub 0 esta vez. Y ahora sustituyendo el valor de D de esta D concreta y de esta otra D por la relación que tengo, si hacéis un par de números, bueno, pues al final la expresión que me queda de la corriente mínima que garantiza la conducción continua en función de la V sub I y de la V sub 0 es esta expresión de aquí. Y es ahora con esta expresión que me liga pues esa corriente mínima que tiene que circular por la bobina para la conducción continua, es con la que voy a reflexionar, y es porque si bien antes esa relación la proporcionaba yo y decía que la I sub L en el convertidor BAC era la I sub 0, aquí no es la I sub 0, es la I sub I, ¿de acuerdo? Voy a tener que relacionar las dos, ¿okay? Y para ello me voy a basar en las relaciones de corrientes que también habíamos visto en las transparencias anteriores. Si bien la V sub 0 y la V sub I era esta expresión, a través de la relación de potencias P sub I igual a P sub 0, habíamos llegado también a esta otra expresión, ¿de acuerdo? Con las corrientes, ¿vale? Por lo que digo, atención, lo que hemos obtenido aquí es la corriente mínima que tiene que pasar por la bobina para asegurar la conducción continua en el convertidor. Pero en este caso la corriente que circula por la bobina es igual a la corriente que tenemos en la entrada y no en la salida. Lo que conozco con esto, si acaso, es la corriente mínima que me tiene que circular por la entrada para garantizar la conducción continua. Esta variable no es siempre de interés porque la corriente mínima que circula por la entrada está muy en función de la corriente que me es demandada desde la salida, bien porque cambio la resistencia, bien porque cambio el consumo de mi circuito, de mi equipo, y más que la corriente de entrada suele ser parámetro de diseño la corriente de salida, ¿de acuerdo? Luego no me interesa manejarlo en corriente de salida, sino que más bien en corriente de entrada. Pero al revés, no me interesa manejarlo en corriente de entrada, sino en corriente de salida. Vale, pues bueno, pues como tengo las relaciones de corriente de entrada y salida, simplemente sustituyo esta I sub I mínima de conducción continua por la relación de I sub 0 y sub I, y lo que obtengo es que la corriente mínima, ahora sí, de salida, que me garantiza la conducción continua, es esta expresión de aquí. Esta expresión que fijaros que depende de la V sub 0, está puesta como dependiente de la V sub 0 y depende del ciclo de trabajo en D, fijaros que al cubo, ¿de acuerdo? Si quisiera hacer un pequeño quiebro un pequeño juego con las Ds, podría cambiar el valor de D por su valor, por este de aquí arriba, y tras un pequeño cuadro de números, al final lo que me queda es esta expresión, donde vemos que lo dejamos en función de la V sub I y de la V sub 0, ¿de acuerdo? Pero bueno, sigue siendo una expresión compleja, en este caso con la V sub I al cubo, ¿de acuerdo? Que por el mismo motivo que analizábamos en la parte anterior de estos vídeos, de este tema, en el convertidor BAC,
En este caso, pues voy a tener que ver dónde está el máximo para asegurar que mi circuito va a estar siempre con función continua si es que lo deseo. Bien, de la página anterior tenemos estas relaciones, ¿de acuerdo? Esta de aquí la hemos obtenido como la corriente mínima que tiene que pasar por la bobina o lo que es lo mismo, por la entrada para asegurar la conducción continua, y lo mismo pero expresado en la salida lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, aunque aquí arriba lo he puesto en función de la V sub I y de la V sub 0, es más habitual expresarlo en función de D. Expresado en función de D, la corriente mínima de salida que garantiza la conducción continua es esta expresión, y la corriente mínima por la bobina que garantiza la conducción continua, o por la entrada, es esta expresión de aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es, bueno, pues si tengo un circuito dado que puede tener una L y una T sub S constantes, y yo ahora en mi circuito puedo cambiarla a la V sub 0 o la D, y quiero ver cómo varía esa corriente I sub 0 mínima que garantiza la conducción continua, o esa I sub L mínima que garantiza la conducción continua, lo que tengo que ver es qué formas tiene estas curvas, para ver si tienen un máximo y para saber si, bueno, pues si yo quiero que mi circuito tenga en la salida, siempre estemos trabajando en conducción continua, y yo sé, por ejemplo, que mi circuito por diseño va a tener una corriente de salida que va a estar entre 10 amperios y 5 amperios, pues si quiero que esté en conducción continua siempre, en cualquier caso, para cualquier D y para cualquier V sub 0, mi I sub 0 mínima deberá de ser inferior a esos 5 amperios que yo deseo, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la I sub L mínima. Okay. Si yo tengo un circuito que quiero que siempre trabajemos en conducción continua y por especificaciones de diseño sé que la corriente de entrada va a estar entre los 10 amperios y los 5 amperios, por ejemplo, como corriente de entrada, como corriente por la bobina, bueno, pues me tendré que asegurar que el máximo de esta relación va a estar siempre por debajo de esos 5 amperios. Bien, en el primero de los casos, que sería esta expresión, vuelve a ser de nuevo una función que me relaciona la V sub 0 con la D. Si la represento gráficamente, me encuentro con esto de aquí, ¿de acuerdo? Donde fijaros que efectivamente es una función cúbica en relación con D, y en V sub 0, bueno, pues tengo otro tipo de función. Y si en este caso lo aplico para una V sub 0 dada, o sea, fijo la V sub 0, la relación que me queda entre ambas, pues me queda esta de aquí, que es la curva que tenéis en los apuntes representada de esta manera, que es esta primera de aquí, ¿vale? Esta primera, si yo me cojo la función, y es un buen ejercicio y os sugiero hacer, y la analizo, bueno, pues veo que es una función que pasa por 0, cuando la D vale la unidad también vale 0, y si la derivo y la igualo a 0, me encuentro con que tiene un máximo en 1/3 para un valor de D igual a 1/3, y que para ese valor de máximo obtengo pues una I sub 0 mínima de conducción continua de valor máximo, ¿okay? Que sería esta de aquí, que tengo que garantizar que mis valores de corriente van a estar siempre por encima de ella si no quiero en ningún caso pasar a conducción discontinua. Bien, esa es esta. Y ahora, si represento a la otra, si me centro en la representación de la corriente de entrada o la corriente por la bobina mínima que me garantiza la conducción continua, en este caso es una onda cuadrática, es una forma de onda cuadrática, es una curva cuadrática, y me queda, bueno, pues para una V sub 0 dada, me queda una curva como esta, muy similar a la que hemos visto antes, también en el convertidor Buck, y me queda pues esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta de aquí, pues nuevamente, fijaros que si la D es igual a 0, la I sub L mínima es 0, y si la D es igual a 1, también vale 0, y si la derivo y la igualo a 0, obtengo un máximo, ¿de acuerdo? Para un valor de corriente mínima de conducción continua, pues ese valor máximo, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, ese I sub 0 mínima máxima, y este I sub 0 I sub L mínima máxima. Vale, pues estas cosas son las que aparecen en las transparencias, como esta de aquí, ¿de acuerdo? En esta parte de la transparencia. Y ese valor máximo y ese valor I sub L mínimo máximo y ese valor I sub 0 mínimo máximo lo podemos obtener, como había dicho antes, derivando y sustituyendo por el valor que debe tener la V sub I para que esto ocurra, en un caso y en otro. Y este I sub 0 mínimo máximo, que sería este de aquí abajo, pues acaba valiendo T sub S por V sub 0 por 2, partido entre L por 27. Y la I sub L mínima máxima sería esta de aquí, que correspondería con el máximo de esta función. Bien, esto que está aquí representado, en muchas ocasiones lo que hacemos es que lo representamos normalizado en el eje de ordenadas. Esto es esta curva de aquí,
esta curva que era cúbica, ¿de acuerdo? Lo que hacemos aquí arriba es representarla, pero en vez de esta curva representamos su valor dividido entre el valor máximo, ¿de acuerdo? Entonces me queda esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que el máximo es 1, efectivamente al dividir entre el valor máximo pues la he normalizado y el máximo se alcanza en el mismo punto, pero esta vez vale 1, ¿de acuerdo? Y la otra que representamos es esta otra de aquí, pero también dividiendo entre su propio máximo, y el máximo lo alcanza para el valor de un medio, y bueno, pues vale 1. Es una forma distinta de representar, pero lo mismo, ¿ok? Y luego en la curva que vamos a representar a la izquierda es lo mismo, lo único es que en vez de representarlo en función de D, que es 1 menos v sub i partido entre v sub 0, lo representamos en función de v sub i partido entre v sub 0. Es lo mismo, lo que pasa es que es el reflejo, la imagen especular, donde el espejo estaría situado aquí, y bueno, se ha hecho por comodidad. Podríamos haber puesto aquí una doble escala si quisiéramos, donde si esto aquí es D, este eje de abscisas es D, si en vez de poner aquí D pusiera 1 menos D, pues bueno, pues se obtendría esta curva de aquí, ¿de acuerdo? Es lo mismo. El emplear una u otra es depende de cuál sea mi diseño. Si voy a trabajar con estas gráficas para buscar los puntos, bueno, pues si mis entradas de datos es v sub i partido entre v sub 0, puedo trabajar con estas, y si mi entrada de datos es D, pues puedo trabajar con estas, no tiene más. Funcionamiento en conjunción discontinua. Ya hemos visto cuál es el límite. ¿Y ahora qué ocurriría en conjunción discontinua? Bueno, pues esto de aquí trabajamos de una forma también muy similar a lo que ocurría en el convertidor back, visto en la segunda parte de estos vídeos del tema 2. Donde si esto aquí es el comportamiento del interruptor, vamos a ver qué ocurría antes y vamos a ver qué cambia cuando entramos en conjunción discontinua. Marco los tiempos, estamos cerrando el interruptor, la tensión en la bobina vale v sub i, el diodo está en off porque está polarizado en inverso, vale v sub i, la tensión en la bobina, que sería este segmento de aquí. Ahora cuando me pregunto por la corriente por la bobina, decíamos que arrancábamos y teníamos una pendiente de subida de valor v sub i partido entre L. Fijaros que ahora partimos de cero porque se supone que estábamos en conjunción en el límite conjunción continua, conjunción discontinua, y que hemos forzado el que entremos en discontinuo. O sea, partiríamos de una bobina desmagnetizada, partiríamos desde aquí y iríamos subiendo. Y ahora lo que hacemos es que abrimos el interruptor. Y al abrir el interruptor habíamos dicho que la corriente que estaba circulando por la bobina, que es esta corriente que circula por aquí, ¿de acuerdo? Este valor de corriente que circulaba por la bobina en esta dirección, ahora lo que va a hacer es, encontrándose que el interruptor se ha abierto, pues va a encontrar una vía de escape que va a ser a través del diodo, que está corriente polarizado, y bueno, pues lo va a poner en conducción, ¿de acuerdo? Mientras haya una corriente por esa bobina. Al haber una corriente por esa bobina en esa dirección, va a implicar que la tensión en bornes de la bobina ahora va a pasar de ser la v sub i, va a pasar a ser v sub i menos v sub 0, una tensión negativa. Tensión negativa que me va a producir un decremento de la corriente en la salida de forma lineal, con una pendiente v sub i menos v sub 0 partido entre L, esto de aquí, y ops, ocurre otra vez lo que ocurría antes, y es que llegamos a un valor de corriente donde la corriente se hace igual a 0. La corriente no puede hacerse negativa porque la corriente está pasando por el diodo, luego no puede ir en sentido contrario ahora. Y lo cual en este momento la corriente por la bobina se hace igual a 0 y el diodo pasa a estar en off, como estamos indicando aquí. Cuando tengo entonces en este caso la corriente por la bobina vale 0, y lo que ha ocurrido es que estábamos mintiendo cuando he dicho esto, porque cuando la corriente por la bobina se hace igual a 0, lo que va a ocurrir es que la tensión en la bobina también se va a hacer igual a 0. Luego, por tanto, al ser 0 la corriente por la L, su tensión también se hace 0, y lo que va a ocurrir es esto. La tensión en borda de la bobina se mantendrá constante como ocurría antes, la corriente va a ir disminuyendo, y cuando la corriente se haga 0, entonces la tensión en la bobina también se hará 0. Y a partir de aquí lo que va a ocurrir es que vamos a repetir lo mismo de antes. Bien, pues teniendo esto, bueno, pues ya queda claro cómo funciona en conducción discontinua. Aquí encontraremos en esto. Los principios básicos de funcionamiento son los mismos. Lo único es que ahora, si quisiéramos encontrar la relación v sub 0 v sub i, deberíamos trabajar con esta forma de onda, igualar estas dos áreas. Aquí, bueno, pues por la figura no me han quedado muy iguales, pero deberían de ser iguales, esta área positiva y esta área de aquí negativa, para asegurar que el valor medio de la tensión en borde de la bobina es igual a 0. Y eso nos da relaciones bastante más complejas, fijaros. Y con lo cual entramos en el funcionamiento de conducción discontinua, donde la cosa se complica bastante.
y es que si bien antes para igualar las áreas entre A y B bastaba con, bueno, pues con calcular esas áreas, ahora la cosa se complica porque tenemos un primer incremento de tiempo, que sería este delta sub 1 por el periodo T sub S, y un segundo periodo de delta sub 2 por T sub S, donde en el primero la bobina conduce, y el diodo también, y luego aquí entramos ya en la zona de conducción discontinua. Eso implica que, bueno, pues se pueden obtener esta relación entre esos incrementos, y de esos incrementos, tras unos cuantos cálculos, se obtiene que la relación V sub 0, V sub I, que antes era tan idílicamente igual a 1 partido entre 1 menos D, ahora es toda esta expresión de aquí, donde fijaros que depende de una constante K, que es esta de aquí, del valor cuadrático del ciclo de trabajo, y de la relación entre la I sub 0 mínima, que asegura conducción continua, su valor máximo, y la I sub 0. Es una relación bastante más complicada, que lo que hace al final es que, bueno, pues que sea más complicado de regular la fuente en este modo de funcionamiento. Bien, en el caso habitual, por ejemplo, de que la V sub 0 sea una constante, lo que obtenemos son unas gráficas. Recordemos que antes hablábamos de esta curva de aquí. Esta es la misma que hemos obtenido antes, del límite de conducción continua discontinua, donde la expresábamos como una gráfica normalizada al valor máximo que teníamos, donde el valor máximo que teníamos, si cojo la expresión de la I sub 0 mínima en conducción continua que habíamos obtenido en las transparencias anteriores y lo divido entre el máximo del valor, me queda esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Insisto, es cogerse las expresiones anteriores y obtenerlo, y de aquí, si despejo la D, obtengo esta otra expresión. Así que si ahora me pregunto pues qué valor de D tengo en función de la relación entre la corriente de salida que tengo en mi convertidor partido entre el valor máximo de la corriente I sub 0 que como mínimo debo tener para asegurar una conducción continua, y represento ese valor de D en función de precisamente de esta relación I sub 0 partido entre I sub 0 mínima máxima, me queda esa línea punteada, es precisamente esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que para esta relación de I sub 0 y I sub 0 mínima máxima, para igual a 0, esta expresión me queda igual a 0, y bueno, pues esta de aquí es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y esta zona, que es el del límite, es la que me separa precisamente a esta área de aquí de la curva de relación D partido entre esta expresión de I sub 0 partido entre ese mínimo máximo. Esta correspondería con la zona de conducción discontinua, y esta otra zona de aquí es la que me relaciona la conducción continua, donde fijaros que la relación V sub I y V sub 0 para una relación de 0,25 es precisamente la D era 1 menos esto, 0,75, para 0,5, 0,5, y para 0,7 pues me quedaría la diferencia entre ambas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto aquí es la parte que describe el funcionamiento de conducción discontinua, que como veis es bastante más complejo del modo de funcionamiento de conducción continua que hemos visto en el convertidor boost. Bien, pues con esto de aquí acaba la presentación de lo que es el tema 2 en sus tres partes. La primera parte como introducción, la segunda parte convertidor back y la tercera parte convertidor boost. Y ya está. Los siguientes vídeos corresponderán con el tema 3 de convertidores continua alterna.